Vamos entonces a ver, señores. Dice, y todo el mundo que sabe un poquito de política y sigue el arte y sigue la política en la República Dominicana, sabe que Cuco Baloy fue un furibundo opositor al doctor Joaquín Balaguer y a sus gobiernos. Tal es el caso que decidió irse del país mientras Balaguer gobernara, y se fue y se quedó. Pues vamos a ver lo que le dijo un día cualquiera Ramón Orlando cuando fue contratado para tocarle una fiesta cuando don Eduardo Estrella era precandidato presidencial. Señores, ni una palabra más, ni una palabra menos. Eso eran los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, con sus aciertos y sus desaciertos. Veamos. Le dije a Eduardo Estrella que cuando él estaba corriendo para presidente hace muchísimos años, me llevó a que yo le tocara y dije, mira Eduardo Estrella, si tú sabes cómo no coger prestado, si tú sabes cómo el dólar no se te suba, si tú sabes cómo construir este país sin coger prestado, si tú no cobras agua, si tú no cobras luz, si tú no cobras impuestos, si tú no haces nada de eso, entonces tú sirves para presidente. Porque ¿qué es lo que yo viví? Yo viví en la época de él, no cobraban basura, no cobraban agua, no cobraban impuestos, no cogía prestado, no se le subía el dólar, construyó este país, había cuartos por todos lados. Aguántala, Cundo. Y entonces, y yo era enemigo de ese hombre, yo decía, ese hombre hay que matarlo. No, porque los otros estaban diciendo que ellos eran los que iban a salvar el país. ¿Y qué pasó después? Hasta el lunes me voy. Cogieron ellos. Los amigos míos, esos amigos míos, acabaron con todo. Atienda, atención panorama, aguántala. Saca los panoramas así mismo. Ya yo terminé de trabajar hoy. Ya yo me voy. Es más, métame para acá. Maestro. Pero es que fue lo que yo viví. Ahí yo cobré. Queríamos fusilar a Joaquín Balaguer y después que vinieron los otros. Los que lo adversaban, lo adversaban. Yo dije, ¿y qué fue lo que pasó? Señores, escuchar a Ramón Orlando, el hijo de Cuco Baloy, el mismo que se fue del país por el odio, por cómo se oponía a su gobierno. Él dice, y es verdad, señores, literal, ni una palabra más ni una palabra menos se puede describir los gobiernos. No es que no tenía cosas malas, no es que en su momento probablemente no se atropellaban los opositores, no, probablemente no, eso es verdad. Sin embargo, no se cobraban impuestos con esa voracidad, no perseguían a la gente como ahora, no cobraban basura, no cobraban agua, no cobraban la luz como ahora, no te subía el dólar. El dólar tradicionalmente en los tiempos de Balaguer se mantuvo entre 1.25, 1.50. $1. Sí, a la par con el dólar. Entonces no estaba devaluado el peso dominicano. En ese, no, pero sí, viejo. Hasta en los tiempos de Trujillo. No, pero en ese tiempo pero después, tantos años después. Y a ese señor, como lo describe Ramón Orlando, era que él quería que lo asesinaran, era que él quería, pero era una especie de los jóvenes de ese tiempo, porque Balaguer se buscó un problema, fue con la muerte de Orlando Martínez. Entonces, a partir de ahí la prensa nunca quiso saber del doctor Joaquín Balaguer. ¿Qué pasó con la muerte? No, mandaron a asesinarlo. Y era de los más connotados periodistas, un talento. Y a partir de ahí, la prensa dominicana hasta hoy no quiere saber. Los periodistas más importantes de este país, Nuria Piera, Uchi Lora, Gómez Pepín, nadie. Eran unos pocos periodistas, pero nadie, Juan Bolívar Díaz,
Marino Zapete, ni nadie quería saber de Balaguer. Ahora Balaguer siempre se enfocó en construir el país. Y buena estructura. Por ejemplo, mira, todo lo que tú ves aquí en La Vega, la presa de Tavera, la presa de ahí de Bonao, ese Parque Duarte con la catedral, los apartamentos, todos los complejos habitacionales de La Vega. Lo que no lo hizo, lo inició, lo terminó el primer gobierno del PLD. Todos los complejos habitacionales. La Don Pedro, la autopista Duarte, todo. O sea, aquí, por ejemplo, tú puedes decir una grande obra que, así, la obra del Rito, que la hizo el Partido de la Liberación. Pero ese complejo deportivo, con campo y pista, con la piscina olímpica, con el estadio olímpico, que en ese momento, cuando lo hicieron ese estadio, era de los más modernos del país. Todo lo hizo. Pero con un presupuesto, por ejemplo, que tú tengas una idea, el presupuesto actual creo que de 2 billones de pesos. El último de Balaguer en 95 fue de 24 mil millones de pesos. Y con eso ese viejito lo hacía todo, pero no tenía que coger prestado, viejo. Y con un impuesto bajito, como que dice. No, usted tiene la palabra. No, la verdad yo no tuve, vamos a decir, no viví esa época, pero según uno puede escuchar, no todo lo que se dice es malo. No todo lo que se dice es malo. ¿Por qué? Mira Ramón Orlando lo que dice. En épocas que ellos no lo querían, quizás por lo que usted dijo, por lo sucedido con el periodista. Pero uno se da cuenta en este país que a veces hay manipulaciones políticas, porque cuando viene a ver, en ese tiempo habían jóvenes líderes comunitarios que decían: no queremos a Balaguer, vamos a alzar la voz, vamos a y vamos para la calle, vamos a hacer protestas, vamos a hacer tal cosa, y así tumbarlo de poder para nosotros escalar y subir nosotros, y muchas políticas, vamos a decir, intencionadas, otras malintencionadas. Entonces, ¿qué? Mira, a este país lo han manipulado de una forma grosera la vida entera, porque no es que Balaguer fuera un santo, Sí. No lo era. Ahora, era lo más parecido en el genio manejando la economía. Por ejemplo, la República Dominicana, de ser una islita de 4 o 5 millones de personas, él la convirtió en una potencia de toda América en el área del turismo. Explotó lo que nos fortalece a nosotros. O sea, la base de la economía dominicana, el turismo es la primera pata, turismo, zona franca, que ambos son de. Entonces tú dices, por ejemplo, No, y que la zona franca en ese tiempo se dice que era como quien dice lo mejor que había en el país. No, viejo, pero no solo eso, porque tú vas a zona franca ahora y eso es una asquerosidad. Antes cualquier empresa te tenía 2 o 3 mil empleados. Sí. Esa vaina, mira, cuando los viernes salían los empleados de zona franca, había un tapón desde zona franca en el centro de la ciudad. De tantos empleados que existían. Los empleados comprando con el dinero que producían, y eso creaba una economía en movimiento. Sí. Pero, por ejemplo, para que tú tengas una idea, el Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE, así como lo decía el nombre, así era. Trabajaba. No, estabilizaba los precios. Porque tú ves ahora que tú vas a decir, INESPRE tenemos ahí, que es una pena, y es una crítica que hago con dolor a este gobierno y a todos los que han seguido de poder, porque resulta que ahora los comerciantes hacen con el consumidor lo que le da la gana.
Tú vas a 4 colmados de tu sector y te vas a encontrar con 4 presos diferentes. Eso es verdad. Incluso con precios que oscilan desde 10 hasta 15 pesos de diferencia. Sí, eso es verdad. Antes no, antes tú ibas ahí y si en el colmado una libra de arroz costaba 4 pesos, probablemente ahí tú le vas a encontrar a 50 centavos. O sea, realmente era una bocanada de aire fresco para el consumidor, para el pobre, para el que menos tenía. Y era un poder. Entonces, igualito con el asunto de la luz, todo eso posiblemente la gente te va a decir, no, porque si así fuera, el país no se hubiese desarrollado. No, con él se desarrolló. Al momento de él morir, nosotros éramos una de la... Tú ves esos números que hoy hablan del crecimiento económico. Con él. Y ese señor que tenemos ahí en el Banco Central fue el que lo puso. Ese bien Albizu. Ese está desde él. Sí. No, que ya. Sí. Desde él. No hay otro economista aquí en el país. Bueno, yo te digo la verdad, yo no sé cómo Luis lo dejó. Porque ajá, y mañana un señor de 80 y tantos años, que en cualquier momento puede agarrar, acostarse y darle un infarto, como no puede pasar a cualquiera de nosotros. Y entonces, se jodió la economía solo porque el señor Albizu. A deportar a un extranjero. Solo porque el señor Albizu sabe de economía. No, alguien debería estar ahí. No, que él está ahí porque él controla el dólar. Pero con dólar, pero está casi a 57 por uno. A 58.90. Entonces, ¿de qué carajo me hablan? ¿De qué genio me hablan? Entonces, lo que dice Ramón Orlando, esta generación, señores, debe de conocerlo. Porque ciertamente la figura de Balaguer, claro, para que tú veas lo que, así como él lo dice, ese viejo que yo quería que se muriera, yo quisiera que fuera que me gobernara, y los otros que se cansaron de decir que de atacarlo, de decirle que con varilla y cemento no se comía, era como para criticar su política de construcción. ¿Tú entiendes? Sin saber realmente. No, óyeme, cuando Balaguer hizo los 27 de febrero, se lo querían comer vivo. Que por qué esa avenida, si para quién. Y resulta que ahora los capitaleños viven un pandemonio a diario, que gracias a Dios después vino Leonel, hizo túneles, hizo elevados, si no el demonio ahí no se pudieran mover. O por ejemplo la autopista Duarte, que tú no la conociste, de 2 carriles. No. Pero él cuando sale en el 94 la deja prácticamente en un 80-90% de 6 carriles, los 3 y 3, eso que tú miras, los 3 y 3, eso que tú veas, con los paseos eso y los puentes, esa entrada de Santiago que tú ves, eso fue ese viejo con ese asunto de comunal. O sea, tenía visión. No, una visión increíble. A pesar de que estaba ciego, tenía visión. No, eso es así. A ese no le hacía falta la vista para No, porque es verdad, alguien que haga tanta magnitud, a pesar de ser ciego, es decir, que no necesitaba. No, definitivamente. No, y también eso era porque tenía ojos que lo ayudaban, ojos que realmente, si él decía algo, tenía que cumplir. Porque ahora, vamos a suponer, el presidente dice algo y muchos de estos se hacen la vista gorda, como que el presidente no ha hablado ni nada. Me imagino que en ese tiempo, si Balaguer hablaba, todo el mundo tenía que escuchar. No, la verdad que había un equipo. Mira, a él lo acusaban de poner un ingeniero en educación y en la CDE poner un maestro, pero él lo que miraba era en esa persona era la capacidad gerencial y le daba fruto, y la gente lo criticaba, pero él le daba fruto. Tú ves eso de que un funcionario de que 3 años en un puesto, 2 años en un puesto, 10 años en un puesto, 12 en un puesto, como cuando el PLD. Cuando Balaguer, ¿tú querés durarle 2 años a un funcionario? Tenía que ser muy bueno. No, se lo lambía. Y no ahora, esto lo rotan, porque le da miedo. Después que los nombres le dan miedo, tienen el carácter para cancelarlo, mandarlo a su casa, ya está bueno.
No, ese no. Se lo cancelaba a los 2 o 3 días a su casa.